Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la que transmite salvación a tu vida. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este tu programa. De verdad que es una enorme bendición poder compartir este tiempo contigo. El día de hoy es una bendición muy grande que queremos compartir con ustedes. Como siempre se los he dicho, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que sea el que bendiga este tiempo, que todo lo que hablemos sea para edificación y para crecimiento de su iglesia. Así que les pido que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de estar un viernes más en este espacio, Señor. Lo que hacemos es para honrarte a ti, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el único que debe de ser exaltado, Señor. Y es lo que buscamos. Por eso el día de hoy te pido, Padre, que seas tú, Señor, el que ponga palabras, el que ponga, Señor, mm, los medios, Señor, para que alcancemos a más personas y que este trabajo, Señor, sea de bendición. Gracias por nuestro invitado, gracias por su tiempo, por su disposición. Tú bendícelo grandemente, Señor, y retribúyelo, Señor, porque sé, Señor, que lo hace eh, de corazón y sin esperar a nada a cambio, Señor. Yo te pido, Señor, que tú prepares corazones porque el día de hoy queremos ser de bendición. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo te doy gracias. Amén. Pues mis hermanos, de verdad que hoy es una enorme bendición contar con este invitado. Se los dije en programas pasados, desde hace mucho había querido invitarlo, pero por una o por otra cosa se me iba, no podía. Pero el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, que es una enorme bendición porque es mi pastor. Apóstol, preséntese, por favor. Hola, buenas noches. De antemano, agradezco a Dios por tu vida, pastor, y por la oportunidad que me Gracias. das de hablar, de predicar, de dar testimonio de un Dios de poder, Amén. no un Dios de una religión, es un Dios que cambia vidas. Amén. Eso que acaba de decir usted es muy cierto. No es un Dios de religión, es un Dios que cambia vidas. Y bueno, antes de empezar, quiero saludar a nuestra hermana Angélica, que ya está conectada. Dios le bendiga. Gerardo Holguín, Adriana Chavarría, Ari Martínez, Alejandra Hernández, se van conectando. Apóstol trae porra, así que es una enorme bendición tenerlo aquí. Y pues no sé por qué, pero siempre cuando creo que es una persona que es tan cercana, me cuesta un poquito más de trabajo. Pero Apóstol, por favor, cuéntenos cómo es que usted llegó a Cristo, porque es un testimonio muy poderoso. ¿Cómo llegué a Cristo? A Cristo yo llegué eh, humillado, pero no por, ¿cómo te puedo comentar esto? Mm, por la necesidad del ser humano de buscar a un Dios de una religión. Para eso tendría que comentarte desde mi niñez. Adelante. A mí me dicen que Dios es el que está en el altar de la recámara de mis padres y que si no me porto bien, me va a castigar. Entonces, en alguna ocasión, mi padre, cuando llegaba ebrio, golpeaba a mi madre y yo veía que ese altar que estaba ahí no hacía nada, ¿me entiendes? O sea, Ujú. no que Dios es bueno y golpea a mi madre y no hace nada. Mi padre, en consecuencia, por su alcoholismo, nos golpeaba. Somos cinco hermanos
pero los que vamos uno tras otro somos tres, y golpeaba a una de mis hermanas. En alguna ocasión golpeó a una de mis hermanas, con un bat de béisbol, o sea, ya Ajá. dado su alcoholismo, la golpeó con un bat de béisbol. Yo le tenía mucho miedo a mi papá, mucho temor. Mi padre era una persona grande, fuerte, yo muy delgado, muy flaquito, muy enfermizo, eh, con hambre. Y cuando te digo de hambre, hambre, ¿eh? Porque por Ujú. el alcoholismo de mi padre, había veces que no había para comer. Ok. Entonces él nos golpeaba. En una ocasión cuando golpeó a mi hermana, me di valor y lo fui a defender. Y nos costó una golpiza en las piernas con un bat de béisbol. Y se nos dormían las piernas y no nos podíamos levantar. Y me acuerdo que él me decía, levántate, levántate, sé hombre. Y pues se me tenían las piernas adormecidas, y cuando me levanto y veo su altar, siento odio hacia Dios, porque dicen, tú no que eres bueno, y por qué dejas que nos peguen, por qué dejas que maltraten a Ujú. mi madre, por qué nos corren de las casas por no pagar la renta. Desde ahí empiezo a sentir un resentimiento hacia la religión y a lo que a mí me dice que es Dios. Claro, a lo que representa. Cuando a mí me hablan de Dios y mi vida empieza a ir cada vez más complicada, eh, en una experiencia que tuve de prisión, porque yo desde muy niño conocí las prisiones. Yo desde muy niño fui privado de mi libertad por vivir una vida ingobernable, rebelde, en algunas experiencias de la vida. En una ocasión yo estaba preso en una cárcel subterránea donde no nos daba el sol. Yo todavía no conocía de Dios. Y a mí anteriormente de eso me decían, acércate a Dios. Y yo decía, ¿para qué? Ve cómo vivo, qué ha hecho Dios por mí. Y yo me acuerdo que estando preso, en una ocasión me pidieron algo para forjar un cigarro de marihuana. Estábamos en las subterráneas, no había manera. Y me acuerdo que nos dieron una Biblia azul, chiquita, Ujú. y arrancamos unas hojas de ahí que decía San Juan, y empezamos a forjar un toque de marihuana en esa hojita. Y, y cuando empiezo a fumar la marihuana, le digo, ahí está, mira, no que tú eres un Dios de poder, mira, ve, mira lo que hago con tu palabra. Y, y lo comentaba con los demás personas con las que estaba privado de la libertad, y ya muy marihuanos, nos reíamos de la Biblia, nos reíamos de la palabra, nos reíamos de Dios, pero porque estaba resentido con él. Así es. Eh, Ese resentimiento me llevó a un alejamiento espiritual. O sea, yo nunca comprendía el ir a una fiesta de 15 años, ir a la iglesia y recibir de Dios. La verdad es que no, iba porque era la fiesta de 15 años y yo estaba pensando en la fiesta, nunca en Dios, Claro. ni lo que significaba Dios, es más, ni lo que era la religión, con toda Sí, franqueza. Ciego, sí, ciego, claro, totalmente. totalmente ciego. Eh, Al tiempo yo pues hago vida con mi esposa, con Sonia, hago vida con ella. Su familia no me quería, su familia no me quería. Y porque no veían futuro su hija conmigo. Y tenían razón, ¿eh? Tenían razón. Al tiempo yo les doy la razón, porque conociéndome hoy a este tiempo, si una de mis hijas se fijara en un hombre como yo en aquel tiempo, le prohibiría que anduviera con él, porque sabía que iba a sufrir.
Y la claro. familia de mi esposa no quería que yo anduviera con ella porque la iba a hacer sufrir y la hice sufrir, la hice sufrir. Eh, Tú me preguntaste en concreto cómo fue que llegué a los pies de Cristo. Ajá, Un día tuve una familia que no supe cuidar. Tuve muchos trabajos en los cuales por borracho, por faltar, me corrían. Fui privado de mi libertad porque después del alcoholismo caí en la drogadicción. De la drogadicción caí a la delincuencia. De la delincuencia terminé en una cárcel. Estando en prisión, a mí me decían que pronto yo iba a salir de la cárcel. Iba mi madre, iba mi esposa. Había algo, te voy a platicar algo, pastor. Había algo que marcó mi ajá, vida, que marcó mi vida. Estando en la cárcel, en una ocasión, pues dicen los custodios, ¿no? Se terminó la visita y, y pues ya me dice Sonia, ya me voy. Y llevó una de mis hijas. Estaba bien chiquita una de mis hijas. ajá, Y me dice, yo me quedo con mi papá. Y le dice mi mamá, no, dice, te tienes que ir. Y dice, no, yo me quedo con mi papá. Y empezó a llorar. En ese momento, empecé a darme cuenta cómo mis actos me habían privado de la unidad de mi familia. Y me acuerdo que me decía Sonia, no sé cómo, pero yo te voy a sacar. Y yo, ¿cómo te puedo decir? Me sentía impotente, muy impotente. Ahí empecé a hacer conciencia, pero ¿qué exacto. crees? Yo no quería hacer conciencia porque me dolía y empecé a consumir droga dentro de la cárcel para adormecer mis sentidos, porque ya drogado, pues ya era menos la Sí, prisión, ¿me entiendes? Ya los días pasaban más rápido, o fugados de ellos. sí, claro. Me acuerdo que decía mi hermana, que hoy le agradezco a Dios que hoy pastorea la iglesia. Me decía mi hermana, "Mira, manito, te voy a sacar, no sé cómo le haga, pero te voy a sacar". Y juntó toda la familia dinero, toda la familia juntó dinero, le pagaron a un licenciado y le dieron un amparo y le dijeron, tal día sales. ¿Qué crees? Que yo no estaba consciente de mis prisiones? Yo nomás estaba pensando cuando yo iba a salir. Y yo Ujú, pensaba en la gente famosa que estaba ahí dentro conmigo, asaltabancos, secuestradores, asesinos. Y yo me sentía protegido estando con ellos. O sea, no tenía ok. conciencia, No, 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 totalmente Ay, extraviado. extraviado, sí. Entonces, a mí me decían, y como no parecía, fíjate, ahí está otro problema. Como no parecía delincuente, no me consideraba delincuente. ¿Entiendes? O sea, Sí, porque sí, ellos me decían, panqué. O sea, me decían, no, usted es un chamaco panqué. Y los demás tenían caras de malandrines. Entonces yo decía, pues yo no claro. me veo como él, ¿verdad? Algunos ya no los iba a visitar su familia. Yo le digo, bueno, ya lo olvidaron por malo, pero a mí todavía me quiere. No había conciencia. Exacto. Entonces, es más, ni siquiera sabía lo que era sobrevivir en una prisión, porque a mí me llevaban un dinero cada 8 días. Y Ok. sobre ese dinero lo administraba para comer, para comprar vicio, para sobrevivir. Habían personas que eran golpeadas, eran maltratadas, eran vejadas, Ujú, y aún yo viendo cómo ellos los maltrataban, pero a mí no, o sea, no tenía conciencia, no me daba la importancia de la familia o sí, la no familia. veía lo que ella hacía por usted. No, no, no. De hecho, a mí me decían, digo, oye, cuando me iban a ver, en lugar de sentirme culpable, ¿sabes qué le decía? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuándo me vas a sacar?
No, ya me Wow, dijo ya licenciado, como pero su responsabilidad. no, yo les eché toda la responsabilidad a ellos, porque ellos Ok. me dijeron, pero lo que yo no entendía, porque no lo entendía, que ellos lo que iban y hacían era dentro de su carencia. Mira, mis malas acciones lo llevaron a lidiar con gente mala, con Ajá. gente tranza, con gente deshonesta, porque mi familia reunió dinero, le dieron al licenciado, le dieron un amparo. Cuando lo presentaron ante la juez, le dijo la juez, Dios, de hecho eso tuvo un beneficio en mi vida, ahorita te digo, Ajá. le dijo a la juez, aquí está el amparo, y dijo la juez, ¿qué crees? ¿Quién te dio este documento? No, pues mi licenciado. Y le dijo la juez, ¿quieres que procedamos? Porque esto es falso, esto no es Ah, legítimo. Y pagaste por esto, sí. ¿Cuánto? Tanto. Dijo la juez, voy a ver cómo te puedo ayudar en consideración que les robaron. Pero ahí te va ajá. esto, el que les robó era cristiano, pero hoy entendí otra cosa. Ajá. Iba a una iglesia, no era cristiano. Así es. Entendamos esto. Hoy en estos tiempos, la gente porque va a la iglesia se siente cristiano. Y cuando Así es. Dios nos llama al servicio, siente que va a pasar el papa. No hay conciencia. Así es. Así Y te lo es. digo por las experiencias vividas. Sí, claro. No había conciencia. Y, Entonces, ajá. dime. No, no, le iba a decir que continuara con lo del juez. Ah, entonces, en consideración, entonces cuando mi hermana, cuando mi esposa, cuando mi familia supo que era falso, pues lloraron, Claro. lloraron. Y la juez dijo, voy a ver cómo les puedo ayudar Wow. en consideración de que este hombre es robó. Entonces, imagínate, yo no creo en Dios y me dicen que el que les robó era un hermano de una iglesia cristiana. No, peor. Entonces, se acabó el dinero, se acabó el dinero. Y me dice, y le digo a mi hermana, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Y me dijo, algo que marcó mi vida. Solamente Dios te puede ayudar. Dije, ¿cuál Dios? ¿De qué me estás hablando? Ajá. Eso recrudeció mi resentimiento a, a la Ajá. religión, ¿eh? Así es, sí, sí, correcto. Porque yo estaba odiando a un Dios que no conocía. Yo me estaba Claro. resentido con un Dios que no conocía. Yo conocía una religión, un Dios castigador. Y quien me enseñó esos principios era gente que practicaba una religión que Así es. decía que era católico, apostólico y romano. Ujú. Lo repetía mi abuela muy seguido, lo repetían Ok. mis tíos muy seguido, pero yo me empecé a dar cuenta que según ellos creían en Dios, pero la mujer con la que vivían no era su esposa. Las acciones que ellos tenían no eran de testimonio a lo que ellos decían que eran. Entonces, menos quise ser como ellos, menos quise Claro. ir a la villita, menos quise ir con el párroco de la iglesia, menos. Ujú. Bueno, estando preso, ahí que crees que cuando me dijeron, acércate a Dios porque solamente Él te puede ayudar, empecé a vislumbrar, a querer tener ese deseo de conocer a Dios. Pero recuerda esto, no tenía conciencia, Así es. no tenía conciencia. Entonces, por la misericordia de, hoy sé, por la misericordia de Dios, un día me dicen, prepara tus cosas porque vas a salir tal día. Yo ni les creía, porque pues Ajá. ya muchas cosas habían pasado, ¿verdad? Hasta ahí yo seguía sin conciencia. Ahorita te voy a decir la importancia de tener conciencia.
Claro, claro. de tener conocimiento de tú mismo y de tus actos y las consecuencias de tus actos. Bueno, entonces, una tarde me llaman de juzgados, estando yo preso. Me llaman de juzgados. No era horario de juzgados, ¿eh? Eran como las 4 de la tarde. A esa hora no había juzgados. Ajá. Y mandan a alguien que le dicen estafeta. Entonces dicen, Genaro Hernández. Y dije, no, me la quieren aplicar. No voy a caer. Ahí hay mucha maldad, ¿eh? Sí, claro. Ahí hay muchos ritos a la muerte, eh, ritos a Belcebú, a Satanás. Se mueve mucha oscuridad, pero también se mueve mucho el poder de Dios. Bueno, Ajá. ahorita te cuento eso. Entonces yo me acuerdo que fui al juzgado y me dijo la jueza, se acercó y me dijo, Genaro Hernández, le dije sí, y me dijo, mira, yo no creo que tú seas inocente, ¿eh? Tienes una cara de drogadicto. Fíjate que no, nunca me había fijado en eso. Yo sentía que me bañaba, me cambiaba Ajá. y ya era otra persona diferente, Ujú. pero el jabón y la buena ropa no quita la podredumbre del alma. Así es. Vivimos una vida aparente, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando me dice la juez, yo no creo para nada que tú seas inocente, no lo creo, ¿eh? Tú eres un drogadicto, tú eres un delincuente. Pero por consideración a tu familia, por consideración a tu hermana, que ha venido, me ha llorado, hasta ha llevado algunos documentos haciendo un favor a este juzgado, te voy a dejar ir. Pero Wow. no creas, se procura no volver, porque no creas que la otra te voy a soltar tan fácil. Cuando yo, ese día, cuando salgo de prisión, nunca me había fijado qué tan profundo, qué tan lejos está la calle de donde estaba yo, del dormitorio donde yo Ajá. estaba. Este, no me había fijado qué tan lejos estaba la calle. Lo supe cuando me dijeron, estás libre. Tuve que Ajá. caminar una esclusa, un pasillo, y había un centinela arriba. Y ese centinela decía, sale un águila libre. Era yo. Ajá. Cada que sale un recluso, en aquellos tiempos, gritaban, sale un águila libre, significa que, que abriera la esclusa que sigue. Ajá. Cuando llego a esa esclusa, gritan otra vez, no me dicen Genaro Hernández. Sí. Ahí había otro problema. Bueno, no para mí. Había un problema porque te hacen un estudio médico, Ajá. en donde cuando tú ingresas te hacen un estudio médico para ver cicatrices, tatuajes. Cuando tú sales, ese expediente trae cicatrices, tatuajes. Ajá. Y si no, y entonces había unos que salen con más tatuajes que con los que entraron, Ajá. tardan más en salir porque hay que verificar bien su identidad. Que sea la persona. A la persona. Yo, gracias a Dios, no traía ninguno. Este, dijo el centinela, sale un águila libre. Y caminé otro, ¿qué te puedo decir? Como unos 100 metros. Ajá. Y se abrió otra esclusa. Fueron como 3 o 4, Ajá. en donde cada centinela dice sale un águila libre. Cuando yo salgo a la calle, yo veo las calles bien grandotas, ¿eh? Porque tu cerebro sale como reducido porque estás Ah, acostumbrado a estar entre 4 paredes. ok. Entonces salgo sin conciencia. Ujú. Recalco esto, recalco esto porque el ser humano a veces cree que todo lo merece. Tiene conciencia. Así. El ser humano deja de beber y quiere que le haga fiesta. No tiene conciencia. El ser humano da el gasto a su casa y quiere que su esposa lo trate diferente porque dio el gasto. No tiene conciencia, porque Así. hemos de entender
que a veces como personas con problemas de alcohol, de drogadicción y de gobernabilidad hacemos mucho daño. Así es. Entonces, cuando yo salgo, pues yo digo, no, me voy a poner a trabajar. Luego quise ir a recuperar el tiempo perdido. Yo salgo un viernes, el lunes temprano me voy a buscar trabajo. El lunes a las 2 de la tarde yo ya tengo trabajo en un buen restaurante. Ajá. Pero en 15 días yo ando ya bien borracho y con otra mujer de mi Ajá. trabajo. Y el dolor de tu esposa y el sufrimiento de tu madre, recuerda, no hay conciencia, no hay Así es. conciencia. Porque mientras que Dios en su misericordia nos da todo, por su amor, nosotros no somos agradecidos, no tenemos conciencia. Correcto. Cuando yo empiezo a beber, empiezo a faltar a mi trabajo, empiezo a ofender a mi esposa, que estaba embarazada de una de mis hijas. Y en lugar de salir arrepentido por el lugar que había hecho, ¿qué crees? Que empiezo, ya tomado, vuelvo a drogarme y empiezo antes necesitaba de alguien para ir a beber o alguien que me acompañara para ir a robar. Cuando yo salgo de la cárcel, yo salgo mal, mal. Ajá. Como, no sé si tienes, perritos. Sí. Bueno, cuando lo tienes mucho tiempo encerrado, le abres la puerta, sale corriendo. Así es. Cuando yo salgo de la cárcel, salgo corriendo, a queriendo. Entonces, cuando Abarcar yo todo. abarcar todo, sí. Inconscientemente, porque no hay conciencia, yo empiezo a moverme como me movía allá adentro en la cárcel. Entonces, eh, al faltar al trabajo y al caer otra vez en las drogas, mis amistades cambian. Cuando las personas que me rodean saben que yo estaba en la cárcel, ellos empiezan a planear cosas de... O sea, éramos puras personas. En el lenguaje del mundo les llaman Ah, caneros, ok. caneros. Esos caneros son gente que acaba de salir de una prisión, salen muy acelerados y empezamos a planear, a hacer cosas, empezamos a robar, empezamos a hacer maldades. Ya no necesito que alguien me acompañe, yo me subo a un taxi, le digo llévenme a tal lugar, me dejan tal lugar. Como no tengo apariencia de ser un delincuente, asalto al taxista. Ujú. Y como me es fácil, pues asalto a otro. No Y hay entonces conciencia. la inconsciencia. Entonces, como ven que es algo muy acelerado, otras personas me dicen, vente con nosotros, flaco, acá no te va a faltar vicio. Y me enrolo con un grupo de personas a vender y a cobrar, a vender y a cobrar. Ujú. Tu familia, yo la perdí a mi familia. Yo perdí el amor de mi madre. Tal vez no lo perdí, pero sí le lastimé mucho. Cuando Claro, yo, claro. cuando yo me empiezo ya a caminar en la calle, pero ya cansado por la droga y cansado por el alcohol y las malpasadas, ya no soy un delincuente que dé miedo, llego a ser un drogadicto que da pena, Ok. Se porque transformó. el alcohol fue acabando conmigo, el orgullo de yo puedo fue acabando conmigo, al grado que tuve que andar en las calles pidiendo para comer. O sea, yo iba a la gente y le decía, no me regalas un peso. ¿En dónde está ese Ajá. delincuente que se vanagloriaba? Eso, entendí que la inconsciencia y el orgullo te lleva a la soledad. Cuando a mí mi madre me encontraba en la calle, todavía no hablaba con ella y lloraba, mi madre. Y le decía, ¿por qué lloras? Y me dice, no, hijo, a ti te va a pasar algo. No, hijo, tú andas mal.
y lloraba mi madre, y a mí me caía mal que llorara mi madre. ¿Sabes por qué me caía mal? Porque me hacía sentir culpable y yo no me quería sentir culpable. Claro. Entonces, me acuerdo que me metieron a un grupo de doble A. Cuando no tenemos conciencia, tú piensas que estás en un grupo de doble A porque tu familia no te quiere, cuando en realidad te metieron ahí porque te quieren, porque Te tienen quieren ayudar, esperanza así de es. que vas a cambiar. Pero como no tienes conciencia, entonces tú lo único que estás pensando, no te quieren, pero ahora que salga me la van a pagar, ellos creen que voy a cambiar, pero no voy a cambiar, van a ver. Y cuando podía me escapaba. Y cuando me Ajá, escapaba iba a la casa y me reía de ellos. ok, Entonces, yo lo único que estaba era sembrando mal, porque en la vida vamos sembrando, ¿eh? así es. Cada acción que nosotros tenemos, vamos sembrando, pero no tenemos conciencia. Dicen que una de las locuras del hombre es esperar algo nuevo haciendo Haciendo, siempre lo mismo. así es. ¿Verdad? Entonces a mí me decían, ¿tú qué quieres? ¿Cuándo quieres cambiar? No, pues el día que mi madre me esto y lo otro. Y yo sentía que la vida me debía a mí algo. Van a Ujú, hacerte mucho la historia. En una ocasión, ya, Evas, ya no había nexos que me querían recibir. Porque decían, no, si este cuate es un vividor de anexo. Nomás viene, se recupera y sale igual. Fíjate que en el último anexo que yo estuve, ciego, sordo, bueno, pero ahí te va esto. Yo todavía no ajá, tenía conciencia. Estuve en un anexo y me acuerdo que fueron a verme los dirigentes del grupo y me dijeron, mira, tú estás aquí porque en tu casa ya no te quieren. Tú estás aquí porque no le importas a nadie. Dice, ver la gente que está aquí es gente que tiene familia. Tú ya no tienes a nadie. Tú eres un wow. vividor de anexo. Tú eres un parásito de la sociedad. Tú eres el que dices que tú, muchas mujeres y todo eso. Y me dijo, dime el número de de una mujer. Yo le llamo y si vienen por ti, te dejo que te vayas. Y me empecé a dar cuenta que las personas que se habían relacionado conmigo, ¿sabes cuál había sido su pecado? Haberme conocido. Eso lo Uf, supe después y eso fue fuerte. Bueno, tremendo. yo me acuerdo que ese día que estaba en ese grupo, me dijo una persona, oye, mira, ven. ¿Qué pasó? Dice, allá afuera hay una banca, ve por ella. Y me fui por la banca y cuando regresé, ya habían cerrado las puertas del anexo. Y toco Ajá, la puerta y no me abre. En eso llega el director del anexo y me dice, ¿tú qué estás acá afuera? Porque me veían con chanclas, eres anexado. ajá. Le dijo, pues es que ellos me dijeron que fuera por una banca y que empieza a tocar la puerta fuerte. Y dice, órale, hijos de su quién sabe qué. Y dice, ¿por qué lo echaron a la calle? Es un alma, es su hermano del mismo dolor. No tienen mamá ustedes. Y ya que me meto. Ajá. Hablaron entre ellos y que me dice el director, que me dice, mira, tú ya eres un caso perdido. En realidad tú no le interesas a nadie. Y Wow. que me da las llaves del grupo. Si te quieres ir, vete, pero vete tú solo. No te lleves a nadie. Esta gente tiene una madre, una esposa, unos hijos que los están esperando. A ti ya nadie te espera. ¿Y qué crees que sí me dolió sus palabras, eh? Sí me dolieron. Claro. Y me senté en un rincón, me senté en un rincón del anexo, yo solito. Y de repente que me veo mis pies y traía unos zapatos de una talla que no era la mía. Ujú. Yo soy como seis y medio. Esos zapatos eran como del 8.
y me di cuenta que mi pantalón lo tenía amarrado con una cinta de rafia. El suéter que yo traía, no, pues no era de mi talla. Traía el cabello, porque en aquel tiempo todavía tenía cabello, todo apelmazado. Mis uñas estaban largas. Y Ajá. ¿qué crees? Yo no me había dado cuenta cuál era mi estado. Te digo una cosa, yo sentía que la gente cuando me veía les daba miedo, porque sabían que era malo. Un día me dijeron, no, Ajá. nos dabas lástima de ver cómo habías Uf. acabado. Y me acuerdo que ese día, este, me vi y empecé a llorar. Y me Claro. acuerdo que la Judith Torres, mi concuña, me acuerdo que una vez que me encontró en la calle, me dijo, acércate a Dios, Genaro, Dios te está esperando. Yo dije, ¿cuál Dios? Todo lo que hemos sufrido y Él que ha hecho por nosotros. ¿Y qué crees que ese día, Ajá. estando en el grupo, me acordé de sus palabras de Judith y vi sus ojos, pero ¿qué crees? No, no recuerdo sus ojos de Judith, sino vi unos ojos muy tiernos, unos ojos muy Ujú. transparentes. Y me acuerdo que dije, dicen que tú eres un Dios de poder, dicen que tú eres un Dios que cambia vidas, dicen que Jesucristo es el Salvador. Si de veras existes, cambia mi vida. Si de veras existes, devuélveme a mi familia, devuélveme el amor de mis hijos. Y empecé a llorar, pero cuando yo le decía a Dios, o sea, ahorita te lo estoy platicando, pero yo me acuerdo que yo le decía, si de veras existes, cambia mi vida. ¿Por Claro. qué me hace sufrir así? Ya no quiero vivir en las calles, ya me cansé de ser humillado, ya cansé de dormir tapándome con un cartón en la calle, ya me cansé de pasar hambre, toda la gente se burla de mí, me golpean, porque antes yo le decía a la gente, oye, ¿no me regalas para un taco? Había gente que sí me lo daba, pero había gente que me Ajá. pateaba, me decía, sácate de aquí, mugroso, y me pateaban, y yo lloraba, y me resentía más con Dios, y ese día le dije, ¿por qué? Si eres un Dios de amor, ¿por qué permites que me hagan todo esto? Y empecé a llorar, empecé a decirle, eh, cambia mi vida, por favor, cambia mi vida, ya no quiero vivir así. Y te digo una cosa, Dios lo hizo. No el Amén. de una religión, el Dios que cuando tú te humillas, cuando tú reconoces la necesidad que tu alma tiene de Él te responde, Amén. Él te responde, Él está ahí, Él no se esconde, Él no se oculta. Hoy, cuando me dice pastor, es un compromiso, apóstol, Así es. es una honra, es un compromiso, pero te digo una cosa, delante de Dios, yo todos los días soy este borracho que Dios perdonó. Soy esa persona que Dios redimió y levantó de las calles para su servicio, porque hoy sé que vivo y que Dios me dio otra oportunidad para servirle a Él. No Amén. quiero ser Así es. famoso, no, te voy a platicar. El ser humano a veces quiere predicar y ese día que le toca predicar, estudia todos los versos de la Biblia, se mete a internet porque quiere impresionar a la audiencia, quiere impresionar a la iglesia, quiere manifestar que él puede, que él sabe, quiere ser conocido. Yo creo y Así es. pienso, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando le dijeron, Señor, en tu nombre se sujetan los demonios. Cristo le dijo, no te maravilles que los demonios, mejor que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que mejor Así que es. tu vida haya sido cambiada y transformada, que se escriba tu nombre. Cuando el ser humano nace, hay un libro de registro civil. Cuando pierdes tu acta, Así buscan es. el libro y ahí existes. ¿Verdad? Yo creo que antes que te digan pastor, que es una honra, antes que te digan apóstol, que es una responsabilidad, antes que te digan, oye, tú eres muy usado por Dios, oye, qué bonito predicas. No, no lo escuche. Mejor,
permanece en Dios con una vida transformada y que el día que Dios nos llame a cuentas podamos tener acceso porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Amén. porque nuestra vida fue transformada, Amén, amén. transformada. Exactamente. Dios no quiere o sea, fíjate, te estoy hablando a mi experiencia, a mi experiencia. Claro. Cuando yo empiezo a caminar en los caminos de Dios, fui humillado, fui menospreciado, no sabía hablar correctamente, porque la droga, el hacerlo constantemente, quemó mis neuronas, ya no son reproducibles. Entonces, cuando me mandan a predicar, no creas que los de la iglesia, ¿sabes qué es lo peor? Que ¿Qué? el que te mete el pie no está afuera, el que te mete el pie está dentro, en la iglesia, Así en es. lugar de que primero van por ti para después destruirte. Ujú. Porque cuando se empiecen a dar cuenta, dice la Biblia, que el que tiene y no lo sabe usar, aún lo poco que tiene, le será quitado y se lo va a dar. Pues al que tiene poco, pero va a tener más. Entendamos esto. Cuando yo llego a los pies de Cristo, después de contarte cómo fue que Dios me alcanzó, Ujú. eh, lo primero que veían a mí es hacerme bullying, ¿eh? En la iglesia. Pero te voy a platicar, pero Claro. forma parte Exacto. de un proceso. La gente quiere ser famosa y no ser transformada. Así es. Entendamos esto, necesitamos procesos para hacer la voluntad de Dios. Porque si no empezamos, la gente hace en la iglesia lo que les gusta, no todos, te estoy hablando de puntos personales. Claro. Pastor, Dios me dijo que fuera y que predicara esta palabra el domingo. No te lo pudo haber dicho, porque quien predica ya. Claro. Y haber una autoridad, Dios no se brinca autoridades, es un Dios de orden. No pudo haber dicho si primero no lo supo quién es la autoridad. Así es. Entonces, cuando yo empiezo a caminar en Cristo, te voy a platicar. A mí nadie me dijo, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Hoy la gente a veces, hoy que si el diezmo es bíblico, que si ya no es. Yo, ¿sabes qué les digo? Hágalo como esté en su corazón. Dios Así no es. necesita tu dinero. Te voy a decir algo, pastor. Si Dios te llamó a predicar, Dios te va a mantener. Dios te Amén. va a Así es. asistir. Dios te va a socorrer. Así es. Entonces, cuando a mí me mandan a predicar, la mismos hermanos de la iglesia a veces preguntaban, los que eran mi autoridad, Ajá. dicen, oye, ¿y va con su esposa? No, sí, sí, va con su esposa. Oye, ¿y se baña el hermano? No, pues sí, sí, se baña. No, es que comer un drogadicto, un borracho, ya ves esos cómo son. Wow. Porque vas con esa fama y con esa, ¿verdad? Dice es de San Agustín. ¿Acaso algo bueno saldrá de San Agustín? ¿Verdad? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a un culto de iglesia, la primera vez, empezaron a dar los sobres para el diezmo. Ujú. Entonces dije, yo. Y quien me daba mis primeros pasos me dijo, no, 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 ¿qué haces, hermano? No, pues, yo también quiero diezmo. No, hermano, este es para la gente que tiene compromiso. Esto es y esto se hace, no se hace de nomás hoy, es para toda la vida. Tú todavía no tienes compromiso, tú todavía no has nacido. Es más, ni siquiera sabes si te Wow. vas a quedar, hermano. No, no andes haciendo eso, hermano. Y cuando nadie me vio, que agarro el sobre, que he Ajá. hecho mi semilla, le dije, Padre, yo creo en ti. Yo Wow. voy a vivir lo que quieras que viva. Yo voy a tener lo que quieras que tenga.
Así Y es. desde ese día hasta el día de hoy, varón, Dios me ha bendecido y no Amén. tengo que sacar la Biblia para manipular a alguien. Así es. No, ustedes han robado al pueblo. No, 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 no. Yo, en la vida, varón, yo te voy a decir esto. El día que yo concibí esa luz divina de Cristo que resplandeció su rostro sobre de mí, no había pastor, no había apóstoles, no había Así, maestros, pero estaba alguien que acababa de hacer conciencia que si Dios no hacía algo por mi vida, ahí iba a acabar. A mí ya me dijeron, a las personas como tú hay tres caminos, el hospital, la cárcel y el cementerio. Yo no sé cuál uf. quieres tú. Yo había estado en el hospital, porque en una prisión que estuve en Molino de las Flores, estuve 3 meses en esa prisión en el hospital. Ajá. O sea que ya sabía lo que era un hospital. Claro, claro. Estuve preso en el penal de Chiconautla, estuve preso. Dice, oh, en un panteón. Te voy a platicar que en una Ah, etapa de mi vida, de tanta droga y alcohol, allá en Jesús Carranza número 6 en Tepito, ajá. yo ya no podía caminar. Yo me arrastraba, yo me arrastraba. Después de eso que he vivido, si tú me dices pastor o si no me dices apóstol, varón, es intrascendental. Así es. Lo que Dios ha hecho en mi vida, no lo puedo, no, no se paga con, como, ni con dinero, ni con si me No, no. llamas o no me llamas, varón. Eso Es ya que es lo usted de obtuvo la menos. identidad. Es que solamente Dios lo pudo haber hecho, varón. Así es. Solamente Él. Entonces, de esto, el día de hoy, sé que tengo un compromiso con Dios. Ahorita dijiste, traes porra. Te digo una cosa, lo que ellos hacen en honra, la honra que me dan es la honra que ellos van a recibir. Así Hoy es. la gente quiere ser bendecida, pero no honran, hermano, no respetan, Así no es. le dan. A mí, yo te lo digo así delante de Dios y ahorita que dice, ahí está la porra o la iglesia, hermano. Cuando Ujú. yo he necesitado de la mano de Dios he tenido. Y cuando he tenido, he buscado la forma de compartirlo también con ellos. Así es. Nada traje, nada me voy a llevar. Yo a los pies de Cristo llegué desnudo, llegué con hambre, carente. Te voy a contar esta anécdota. Por favor. Cuando yo salgo del grupo, es más, no salgo, me casi me sacan a fuerza, pero te voy a platicar. Yo, como siempre me habían dicho, no te vayas a escapar, siempre me escapaba, porque somos ingobernables dentro de la Ajá. inconsciencia. Dile a alguien, no faltes a la iglesia y va a faltar. Ponte a orar y no. Exacto. No vayas a llegar tarde, llega tarde. No me vayas a fallar y te falla. Son Así contrarios. es. Entonces me acuerdo que a mí me dijeron, si te quieres ir, vete. Y dije, ¿por qué me voy a ir? Y me quedé. Yo me acuerdo que la etapa de un anexo son 3 meses, una semana de recuperación. Ajá. Yo apenas ya iba a ser el segundo mes cuando me dijo la persona que me aconsejaba, ¿y qué piensas hacer? Digo, pues le voy a echar ganas. Y me dice, yo le digo, me voy a quedar aquí a Ajá. Ajá. vivir un tiempo, porque ese era lo que nos decían antes, de media luz. Entonces me dice, no, ve a ver a tu familia, te están esperando. Le digo, no, ellos ya no me quieren ver. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás arrepentido del daño que hiciste? Le dije, sí. Ah, no, si estás arrepentido, fíjate, todavía no era cristiano, pero ya Dios Ajá. estaba obrando. Porque hay otro problema. Dios no obra en una religión, amado hermano.
El Así ser es. humano piensa que porque somos cristianos, somos personas, somos diferentes porque el Espíritu de Dios nos ha hecho diferente. Pero Dios es dice la Biblia, de tal manera amó Dios al Al mundo. mundo. Y Así hoy dice, es. ay, no más, yo soy cristiano y me merezco un respeto. Mi hermano, hay que tener identidad de rey. Así es. Identidad de rey. Y no importa lo que vivamos, dice el apóstol Pablo que cuando él iba en el libro de Hechos, que cuando él iba llegando a una ciudad, un día lo apedrearon y lo dieron por muerto Así y lo es. sacaron de la cárcel, del pueblo. Y ahí se acercaron sus discípulos, ¿verdad? Y que lo levantan y que dice, ¿para dónde vas? Para allá, Señor, pues si de allá se fueron los que te pegaron, pues vamos para allá. Eso es identidad, varón. Así No es. importa lo que pase, vamos a seguir adelante. Entonces, déjate, digo, yo me acuerdo que en algún momento yo no podía caminar, me arrastraba, literal me arrastraba. Y hoy que me acuerdo, cuando a veces estoy enfermo y voy a tener que cancelar porque no puedo, dice, pero ¿quién te ayudó a levantar? Tú, Señor. Si ni te arrastrabas conmigo, tú, Camilo, digo, en el nombre de Jesús, vámonos, Padre. Cada situación que he vivido me ha hecho más fuerte. ¿Verdad? Amén. No, y quiero volver a este mismo punto. Yo no tenía conciencia. Yo vivía resentido para con Dios. ¿Y sabes por qué estaba resentido? ¿Por qué? Porque yo no tuve papá. O sea, Ok. mi padre, lo que recuerdo, ya te dije, las golpizas y todo eso. Ajá. Y yo me acuerdo que cuando íbamos, yo tengo un hermano, más chico que yo, 1 o 2 Ajá. años más chico que yo. Entonces, me acuerdo que cuando andábamos tomando, en una ocasión fuimos al cumpleaños de alguien. No es cierto, estaban festejando el Día del Papá Ajá. y decían, estaban cantando una canción que decía, porque mi padre ya está viejo, era muy Mm, inteligente, era mejor que ninguno. Oh, detén el tiempo, te pido. Y empezaban a cantarle al papá. Y mi ajá. hermano empezaba a llorar y levantaba su copa. Padre, donde quiera que estés. Digo, ¿qué? Él que hizo por nosotros, puras golpizas, puro esto, puro lo otro. Y me peleaba con él porque Ajá. él defendía un padre que no conoció. Pero yo sí lo conocí y lo conocí para mal. Ajá. Entonces yo todo el tiempo cuando era el Día del Padre, dice, viejo, mi querido viejo, dice, y donde te encuentre, hijo de tu quién sabe qué, te vas a morir, hijo de tu. No, varón, mal, 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 mal. Ujú. Bueno, yo voy a un encuentro, ya estando en Cristo. Es más, ni querer ir al encuentro, porque vuelvo a lo mismo. Como ya no bebes, como ya no, ya te perdonó tu familia, porque ese día que vengo a la casa, ahí yo siempre quise hablar con mi suegro, y mi Ajá. suegro nunca quería hablar conmigo. Y le dijeron a Sonia, si vuelve a entrar Genaro a la casa, te corro. Entonces Sonia me decía, no te puede ver mi papá aquí porque me van a quitar la casa, Genaro. Y yo Ajá. tenía que ver a mis hijos en la calle. Era Ujú. algo también tremendo, ¿eh? Claro. Porque yo veía a mis hijos en la madrugada cuando salían a la escuela, yo con Wow. hambre, así, con frío, este, yo me acuerdo que me paraba en una esquina así, iba con otro borrachito igual que yo, y le digo, mira, yo ahí vivo, digo, ah, mira, ya salió mi hija, digo, ella es mi hija, la mayorcita, Ajá. y lloraba, ¿vale? Eh, Claro. lo, lo peor es que lloras sin conciencia, o sea, lloras por sentimiento, Sí, sí, exacto. pero no tienes conciencia, en realidad no se tiene. Así es. Yo me acuerdo que cuando salgo del grupo, a mí me preguntan, ¿estás arrepentido del daño que hiciste? Digo, estoy arrepentido. Me dice, si estás arrepentido,
hoy tu vida va a cambiar, vuélvete a tu casa. Dije, no, tú no sabes nada, vuélvete a tu casa. Digo, no, si mi suegro me ve allá, le quitan la casa a mi familia. No, que estás arrepentido, sí estoy arrepentido, vuélvete a tu casa. Wow. Otro error que va junto es que pensamos que necesitamos dinero para salir adelante. Entonces ahí me Ok. dijeron, no le pidas nada a nadie y no prometas que ya cambiaste. Le digo, ¿cómo no le pido nada a nadie? Entonces, ¿cómo voy a ir a buscar trabajo? Me dice, no te preocupes, toma. Y que me da, toma. Entonces yo todavía con orgulloso, recuerda Ajá. que empiezo a vislumbrar la luz, pero necesito formación. Ajá. Me guardo el billete. Y yo pensé que era de a 200, porque dije, no, pues trae botas de víbora, son caras. Trae sombrero tejano, no, se ve que trae un buen reloj de a 200. No, era uno de a 20. Le digo, y él dice que con 20 pesos voy a transformar mi vida. Ese está peor que yo. Me guardé el día 20. Ajá. De San Felipe tomé una combi que en aquel tiempo cobraban como 4 o 5.50 con el día 20. Ajá. Llegando, al primero que me encuentro fue a mi suegro. Ajá. Y que me dice, Genaro, estás bien cambiado. Porque ve esto. El arrepentimiento es la renovación de nuestro pensamiento. Así No es. llorar, Señor, perdóname. No, 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 Sí, no, sí, no. sí. Es metanoia, cambio de mentalidad. Así es. Arrepentimiento es regresar al diseño original, es regresar a los pies de Cristo, a depender de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, en que ya no vas a tus fuerzas, estás arrepentido de ir a tus fuerzas. Hoy, en ese arrepentimiento, vuelves a Dios. A como Dios nos diseñó en el diseño original desde el huerto del Edén y que Él quería que dependiéramos de Él. Bueno, Ajá. ¿qué crees? Me encuentro a mi suegro, me estás bien repuesto, que mete la Ajá. mano a su bolsa, que saca las llaves, que abre la puerta, me dice, entra, esta es tu casa y es tu familia, te están esperando. No, Wow. créeme que dice, Señor, eso solamente tú lo pudiste saber hecho. Así es. Bueno, hasta ahí Dios ya había estado obrando en mi vida. Eso no significa que ya tenía un corazón sano. Así es un problema. Ya sentí bonito, ya sentí la presencia de Dios. Sí, ahora deja que Él te restaure y te restaure y edifique para Él. Para Él, te voy a explicar. Ajá. Llego, Sonia me dice, ¿qué haces aquí? Mi papá te va a enojar. Le dije, no, él me abrió la puerta. Se salió, se fueron a hablar, regresó. Recuerda que Nas traía 20 pesos Ajá. Ajá. y me había Bueno, gastado. ya menos por el Sí. pasaje. Me quedé, el lunes me fue a buscar trabajo, lo conseguí y todavía me quedaban como para el boleto del metro del otro día. O Ajá. sea que cuando tú caminas en Dios y en la bendición de Dios, eso es lo que necesitamos. La gente Amén. dice que necesita dinero. Entonces dice, entonces el dinero no es importante. Sí, sí es importante, Claro. pero tienes que saber para qué. O sea, la Biblia dice que este Salomón pidió sabiduría. Así Y es. Dios le dijo, no me pediste dinero, pero si quieres sabiduría, pues sabrás qué hacer con el dinero. Y también le dio dinero. Exacto. Bueno, entonces ya conozco de Cristo, ya no bebo, ya tengo como 1 año y medio sin beber, mi familia me aceptó, me dan para pagar el recibo de la luz y voy y lo pago, ya no sienten que les robo, mis hijos me dicen papá sin resentimiento, ya estamos bien, aparentemente. Ajá. Me invitan a un encuentro que no quería ir, pero la hermanita que me invitó me decía, no, que va a ser de bendición, tú no sabes, ay, Genaro, vas a... Ajá. Digo, ay, pobrecita, voy a ir, pobrecita. El jueves, fue un viernes, el sábado yo ya me quería regresar. Digo, pues yo Ajá. ya ni bebo, ya ni me drogo, ya tengo trabajo, mi familia me dice, papá, pues ya voy a la No iglesia el domingo, necesito más. ya no necesito más. No, ¿qué crees que hubo una actividad que se llamaba, después lo supe,
Bueno, ahorita te Ajá, voy a decir. Cuando ya me quería ir, de repente que nos ponen un antifaz. ajá, No te voy a decir mucho porque igual muchos de los que están escuchando no han ido a un encuentro. así es. Entonces me pusieron un antifaz y de repente escuché que una mujer lloraba, porque cuando tus ojos se te tapan, se alertan tu sentido del oído, ¿no? Otros sentidos. Así es. Cuando carecemos de un sentido, se alertan otros. Bueno, eso también es importante, pero ya será en otro. Para despertar nuestros sentidos espirituales, Claro, tendríamos que dejar de movernos por los sentidos naturales. Pero ya es así otro tema. mismo es. Bueno, entonces, que escucho una voz de una mujer que decía, no me pegues, no me pegues. Era una mujer que estaba siendo golpeada. Ajá, Y la voz de un hombre decía, cállate, cállate. Y sentí que los tripas se me revolvían, ¿eh? ajá. Porque luego vino un recuerdo de mi infancia. Porque yo pensé que mi problema era el alcohol y la droga. Déjame decirte que ese es el resultado de un problema más profundo. No nacimos Ajá. drogadictos ni alcohólicos, ¿eh? Porque si no hubiéramos traído, ya nació, fue niño y su tonallita. No, 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 no nacimos así. O sea, no nacimos así. Sí, claro. ¿Verdad? A través del tiempo se va distorsionando Desarrollando. Ajá. las situaciones en el ser humano. Entonces, Ujú. en ese momento me llegó mi infancia, cómo mi padre era golpeado con mi madre, cómo mi padre le aventaba, cuando mi mamá le daba de comer a mi papá, no daba ni gasto, pastor. Y mi mamá nos daba de comer sopas de fideo con patas de pollo. Y mi papá llegaba de 2, 3 días de andar borracho y quería bisteces, quería carne, y le aventaba la comida. Y yo estaba muy chamaco, y yo decía, híjole, nomás porque estoy chamaco, si no voy a crecer y me la va a pagar. Bueno, Ajá. y me vienen esos recuerdos y el que estaba llevando la actividad decía, ¿te acuerdas? Pero yo con los ojos cerrados, ¿te acuerdas cuando estabas tú muy niño y tu padre golpeaba a tu madre? ¿Te acuerdas cómo la humillaba? ¿Te acuerdas? Y no, yo sí me acordaba, mi hermano, y empecé a Claro. llorar, empecé a llorar, empecé a llorar. Entonces dice el pastor que estaba ministrando, saca todo lo que traes, sácalo todo. Y le digo, Señor, perdona a mi abuelita, perdono a mis tíos, perdón, porque al no crecer con padre, fui muy maltratado con mis tíos, ¿eh? Ajá. Humillado por mis tíos. Eso es otra historia que ya le hemos trascendido por la misericordia de Dios. Gracias a Dios. Y yo me acuerdo que me dijo el pastor, perdona, y perdoné a todos. Dice, no, pero perdona a tu papá. Dije, no, 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 ese tema no lo quiero tocar. Perdona a tu papá. Mira, no lo hagas por él, hazlo por ti. Wow. Porque mientras tú traigas ese sentimiento cargando, el día que se te disparen tus emociones, vas a volver a beber, vas a volver a lastimar, vas a volver a herir, vas a volver a frustrar, porque a mayor tiempo que tú tengas de sobriedad, ellos tienen mayor confianza que has cambiado. Cuando lo vuelvas a hacer, no nada más vas a ver tu vida, va a ser a los que te siguen, porque tú ya enseñas en una célula. Porque hay otra cosa, varón, que queremos servir a Dios, pero no nos santificamos para Él. Así es. Queremos servir al Señor, según decimos, pero a veces es para nuestra propia vanidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me dijeron, tú ya estás sirviendo a Dios y no puedes servir así. Lo que te encarguen lo vas a echar a perder. Ten Así un es. buen corazón. Y me acuerdo que empecé, me dijeron, habla con tu papá, pero primero perdónalo. Y me acuerdo que le dije a mi papá, te perdono porque no nos diste una buena vida. Te perdono porque nunca me llevaste a la escuela de la mano. Te perdono porque nunca supe lo que era que me dieran un domingo. Te perdono porque nunca me llevaste a comprar un par de zapatos. Te perdono porque yo no supe lo que era un pastel, que le muerda, que le muerda. De hecho, al tiempo, pastor, cuando a mí me festejaban mi cumpleaños, yo lloraba, Ajá. porque de niño nunca me lo festejaron, pastor. Yo tenía Claro. traumas.
Entonces, yo me acuerdo que le dije, te perdono porque pasé Navidades sin un regalo, te perdono porque en la escuela fui maltratado por ir piojoso, por ir sin libros, por ir con la ropa mugrosa, por ir con zapatos, con pantalones de mujer y me hacían burla. Te perdono porque cuando yo iba a la escuela no usaba una mochila, yo echaba mis libros en una funda de almohada, este pastor, y Ajá, así me los llevaba. Y ellos llevaban sus mochilas en aquellos tiempos, unas de cuero café que se ponían acá bien ajá, bonitas y me hacían burla. Varón, no llevaba lonche, todos sacaban sus así es. tortas y yo veía cómo todos comían y odiaba a mi padre, digo, te perdono. Entonces me dijeron, ya que lo perdonaste, ¿no quieres platicar con él? Le dije, no, es que él ya se murió. Dice, pero platica con él. No te quedes con lo que tú le hubieras querido decir. Y me acuerdo que platiqué con él, pastor, y le Ajá, dije, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste, papá? Me hiciste mucha falta. Me hubiera gustado que cuando tuve miedo, oír tus palabras y que me dijeras que todo va a estar bien. Me hubiera gustado que el día del padre llevarte, comprarte un par de zapatos, comprarte un reloj, el mejor reloj, papá, porque te lo merecías. Me hubiera gustado que el día que conocí una niña, las dudas que tenía, tú me hubieras ayudado con ella. Me hiciste mucha falta. ¿Por qué te fuiste? Y empecé a llorar, pastor. Y de ahí también dije, tal vez no hubo alguien que te hablara de Cristo. Tal vez no hubo alguien que en lugar de que te juzgara por ser borracho, te ayudara. Pero yo te wow, bendigo, papá. Te bendigo. Y le pido a Dios que te perdone los errores que cometiste y que permite que en la otra vida tengas una mejor calidad de vida, porque sé que como alcohólico sufriste. Porque, pastor, porque como alcohólico y borracho y drogadicto hay un fondo de sufrimiento. claro, Hoy tú lo estás sabiendo porque hay la oportunidad de platicarlo. así es. Pero en realidad la gente a veces dice, ay, ese apóstol ya se cree mucho. Varón, en realidad nadie sabe lo que se ha vivido y lo que nos ha Exactamente, costado llegar a un estatus en el cual no es el hombre, es Dios el que te lleva. exacto. Y hasta De, que de- la... Sí, dime. no, no, de hecho, precisamente eso es algo que pasa muy seguido con usted. Muchos oyen apóstol y creen que ya se va a querer señorear de todo, que muchos creen hasta que tiene todo fácil, pero no ven todo el proceso que tuvo que usted que recorrer. Por eso, por ejemplo, recuerdo la frase que me comentó que le dijeron, nosotros no concibimos a Dios como usted porque pues, no caímos tan bajo. Entonces esas son frases tan fuertes que yo digo, lo único que hacen es demostrar el poder de Dios y de lo que hizo Dios en su vida. Porque cuando nadie daba nada por usted, yo lo pienso así porque tengo el privilegio de poder trabajar ministerialmente con usted y poder haber ido ya a otra nación con usted. Para mí la primera vez que fuimos fue maravilloso porque fue donde estaba y hoy Dios a dónde lo lleva. Y ver cómo la honra que le dan porque ya comprueban aquellos que no creían por el llamado de apóstol, hoy ven y así me lo dijeron. Es un siervo de Dios en toda la extensión de Amén, la palabra. amén. Creo que son cosas que dices, wow, solo Dios lo puede hacer. Fíjate que a eso que comentas de cómo en algún momento el ser humano se deja llevar por la Ujú. apariencia, ¿no? Por lo que Así es. eh, la primera vez que yo recibí una ofrenda y no era, todo es honroso, pero no era Claro. poco. Este, no creas, ¿cómo te puedo decir? Hubo mucho temor, varón, mucho temor.
¿Sabes por qué? Porque yo oía de pastores que saqueaban la iglesia, que se aprovechaban de las personas. Y entonces cuando dije, ay, no, o sea, van a decir que se los quité, van a decir que se los robé. Entonces yo me acuerdo que le dije a un pastor, oye, varón, me dieron una ofrenda y no fue poquito. Y me dijo, no, varón, consérvala, no recibiste dinero, recibiste un compromiso. Eso te Gracias. compromete más, no con el hombre, con Dios. Y yo cuando he ido, pues, ¿cómo te puedo decir? Hacer algo por alguien, pues no lo hago para ver qué le voy a sacar. ¿Sabes por qué? Exacto. Algo que dijiste, alguien lo dijo, es que yo no he caído tan bajo como tú caíste para concebir a Dios como tú lo concibes. Yo sí, varón, yo sí caí, pero bien hasta abajo. Pero ahí Dios metió su mano santa, de ahí me sacó, me perdonó, me puso Así es. nombre. Y no te hablo de una religión, te hablo de un Dios de poder, hermano. Un día a mí me Así es. dijeron, ¿cuándo puedo dejar de beber? El día que tú quieras. No, 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 de veras, ¿cuándo? El día que tú quieras. El día que tú quieras rendir tu vida a Cristo, tu vida cambia. Así es. Hemos de entender que la Escritura lo dice bien claro. Un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Así es. La unción y la estabilidad de tu ministerio depende de tu humildad, de tu agradecimiento y de tu conciencia en quién es Dios y quién eres tú sin Él. Así es. Porque hoy lo que somos es gracias a Él. Hoy lo Amén. que tenemos, yo en lo personal, es gracias a Él. Porque yo llegué a los pies de Cristo, zapatos remendados, ¿verdad? Reloj que si lo movías mucho, se caía. De verdad, así. La ropa que yo usaba, pues era ropa usada, varón. Era lo que podía irme comprando, no había una economía, varón. Dios me fue llevando de poco a poco. Y te voy a decir una cosa. Hoy, hoy, yo bendigo tu vida por la oportunidad que me das de Gracias a poder Dios. expresar esta gratitud que tengo para con Dios. Amén. No como apóstol, no como pastor, como ser humano que supo lo que es estar hasta abajo y que hoy por la misericordia de Dios, hoy puedo servirle a Él. No soy perfecto, tengo muchos Así. defectos, pero algo sí, le temo a Dios. Un día estaba yo durmiendo y en el sueño, me acuerdo que yo andaba por Garibaldi en el sueño, andaba por Garibaldi y entonces ahí andaba tomando y drogando. Y que de repente me decía alguien, oye, ya amaneció, ¿no vas a ir a la iglesia? Y le decía, ay, sí, es cierto. Y que ya llegaba a la casa y le decía a Sonia, oye, ¿y el traje? Oye, ¿y la corbata? Y me decía Sonia, ¿a dónde vas? Digo, ya va a empezar el culto. Y me dice, no, Genaro, tú ya no puedes predicar. Digo, ¿por qué no? Ya caíste, ya bebiste. Lo que a ti te sostenía era el testimonio de que cuando conociste a Cristo, no bebiste, no te drogaste, no anduviste con otra mujer que no fuera yo y no robaste, volviste acá. Y, y en el sueño mi aliento era alcohólico, Ajá. mi garganta tenía el sabor de la cocaína y empecé a llorar, pero cuando desperté, lloré más, pastor, porque era un Claro. sueño. Y lo horrible que había sentido haberle fallado a Dios fue algo que como que te desnudas, pastor, como que, o sea, la Así es. unción, la gracia de Dios es algo que no lo puedes ver, pero sí lo sientes. Y yo me sentí desnudo, con frío y en vergüenza, pastor. Entonces dije, híjole, un día alguien me dijo, ¿no se te antoja una cerveza?
Le digo, muchas, pues si era un borrachote. ¿Y cómo le haces? Nomás de recordar que cuando lloro siento la presencia de Dios. Nomás de recordar que por una cerveza pierdo eso, se me quitan las ganas, pastor. Así Porque es. Dios lo sabe. Yo desde que recibí a Cristo en mi corazón, ni un traguito de cerveza, ni un jalón de cocaína, Así es. ni cosas raras, pastor. ¿Sabes por qué? Porque realmente lo que Dios hizo en mi vida es algo que lo siento. O sea, platicarlo tendríamos que, es como, yo sé que tú lo has experimentado, es como un encuentro con Dios, es algo que no lo puedes Así es. explicar, solamente el que lo vivió Ve, lo sabe, lo entiende. lo sabe. Entonces, hoy por hoy, soy humano, tengo muchos defectos, muchas debilidades, pero por la misericordia de Dios, Dios me ha ayudado en todas ellas. Amén. Le, le he llorado, he visto la injusticia, no los juzgo, no los critico, los bendigo, porque si te vas a dedicar a servir a Cristo, tienes que tener un buen corazón. Algo que yo en sí le enseño a la iglesia, no engañen a nadie, no Así es. engañen a nadie, no lucren con nadie, no busquen, no, si lo vas a hacer, dice todo, hazlo para con Dios. Si en el Amén. hacerlo te bendicen, toda la gloria y honra es para Él. Amén. Ricos ya somos, nomás hay que saber ser buenos administradores. Exactamente. Apóstol, quiero terminar con dos preguntas. Claro, Bueno, una. La otra es un mensaje final, pero quiero preguntarle, digo, por tiempo, digo, tendríamos que hacer un programa de muchas horas, sí, porque yo sé que solamente nos contó un pedacito de su testimonio, hay tantas cosas, y por ahí el hermano Luis, ajá, dígame, y el testimonio en la formación, exacto, porque, varón, después de que recibes a Cristo en su corazón, esa es una parte. La otra parte es la formación, así en es, el donde tú proceso, te sientes diferente, pero la gente no te ve diferente. La gente te sigue calumniando, te sigue viendo hijo de tu quién sabe qué. O sea, de hecho dice la palabra de Dios, los de enemigos van a ser los de tu casa. Y cuando así hablo es, de tu casa, es de tu casa la iglesia y tu casa tu hogar. así es, Porque qué problema y complicado es pastorear a tu familia, así mismo es. pastorear a tus hijos. Híjole. Bue- Es tremendo. sí, sí, no, porque de hecho, o sea, eh, todavía tendríamos que ver, o sea, ok, ya llegó a Cristo, lo que dice usted del proceso, pero luego todavía el brincar a ser pastor, o Es que sea, hay también otra, ese es todo un tema. es que aquí hay otra cosa. Yo escucho y Ujú. respeto. La gente quiere ser pastor. Varón, 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 varón. Créeme que todavía no hay conciencia. Exacto. Si queremos servir a Dios, pero cuando servir a Dios ya no va a ser con tu corazón, sino Así, con el de Él. Y vas a ver muchas injusticias y vas a llorar por ellas. Vas a perder tu paz. así O es, sea, ser pastor no es fácil y quien tiene conciencia no lo quiere. así es, Cuando a mí efectivamente. me ungieron como pastor, a mí no me avisaron. A mí me invitaron a predicar, me mandaron a predicar una iglesia como apóstol. Ahí Ajá. preguntaron, ¿les gustaría que fuera su pastor? Dijeron amén, vamos a orar por él. A mí y a mi esposa nos pusieron como pastores. Y después Sonia me dijo, oye, Genaro, pero ya no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque entonces, porque hay que predicar. Si no lo vives, no lo prediques. Así es. ¿Eh? Amado, dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad ¿Verdad? Y y la la vida. vida. O sea, sé que si vas a predicar mentiras, aunque estés en el púlpito, amado hermano, no estás en el nombre de Jesús. Así es. ¿Eh? Porque dice,
que el padre de mentir es aquel. Y algunos predican lo que no viven. Hay que Así es. vivir de acuerdo al llamado. Estoy de acuerdo. Sí, dar testimonio de. Y para eso necesitas estar ceñido. Si alguien dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ten cuidado. Así es, Está en efectivamente. desorden y va a enseñar mal. Porque hay que estar ceñidos. Porque para alguien que diga, tú eres pastor, o sea, no te levantas tú y, ay, Señor, hoy me siento bien, pastor. No, a alguien Dios le muestra que tú tienes el corazón para hacerlo. Por boca de dos o tres se confirma el llamado. Así es. Ay, Señor, hoy me siento apóstol. No, ¿verdad? No, no, en realidad No eso sabe ni lo que no sabe dice. ni lo que uno está diciendo, mi hermano. Así Pero es. la pregunta, me ibas a Ok. hacer una pregunta. Sí, sí, Ah, sí, sí. Allá voy. Decía que ya lleva todo un camino, un proceso. Sé que ha logrado cosas, sé que ha alcanzado muchas cosas. Algo que siempre le he admirado es esa frase que usted dijo, no quiero ser famoso. A usted solo le interesa servir a Dios y eso es algo que siempre. me gusta mucho. Pero la pregunta es, ¿qué cree que le falta por hacer? ¿O qué quiere alcanzar todavía? Te voy a contestar con algo que una persona muy usada por Dios le preguntaron. Una persona muy usada por Dios le dijeron, lo que tú me estás preguntando. A él se lo preguntaron. Ajá. Pero él ya había hecho muchas cosas que a mí todavía me falta hacer. Y espero en Dios que me lo permita hacer. Primero Pero Dios. él le dice, ¿tienes algún temor o qué te falta hacer? Y él dijo, tengo temor y algo que me falta hacer. Dice, es que un día llegar al cielo y ver que en todas las almas que están ahí no están mis hijos. ¿Qué me falta hacer? Eh, he llorado mucho por esa pregunta, pastor, porque hacemos cosas, pero en la realidad de la vida es que no sé si estoy haciendo lo que es correcto o no sé si lo estoy haciendo en el tiempo que lo tengo que hacer. Hace poco le predicaba a la iglesia y me da tristeza que gente que está cerca de mí tendría que tener un testimonio, porque si es hijo, ¿qué parece? Así ¿Qué es. me falta hacer? Ser un mejor, dar una mejor paternidad, varón. Siento que por no herir a mis semejantes, no les he dicho la verdad en su vida ministerial, en su vida espiritual. En algún momento mi esposa me dice, no le digas nada porque va a llorar. Entonces ahí te limitas. Pero la Biblia dice que si amas a alguien, tienes que disciplinar. Y Así yo es. no quiero engañar a nadie, ¿verdad? Quien está mal está mal. Y si está a mi alcance, pues te doy un consejo. ¿Qué me Así falta es. hacer? Ser un padre, nomás hay uno y es Dios. Así es. Dar esa paternidad con carácter. O sea, porque con tal de, yo le digo a Dios, Padre, yo no quiero lastimar a nadie, yo no quiero herir a nadie. Y Dios me dijo, es que no es tu obra, es la mía, no es tu Así es. iglesia, es mi iglesia. No son tus hijos, son mis hijos. Y pues daré cuenta de todo ello. Eh, buscaré más de Dios para tener un corazón conforme a Él como una paternidad. Tengo la oportunidad de Oh, poder construir un templo, porque la iglesia somos nosotros. Y así es. me da temor, porque hasta ahorita pues Dios nos ha ayudado, pero vienen nuevos retos,
Así es. nuevas conquistas, Amén. hay un nuevo crecimiento para la iglesia Amén. y me da temor no estar listo para en algún momento cuando he tenido una descompensación física, cuando voy al altar con Dios, le digo, Padre, porque hay cosas que el ser humano no sabe, hermano, pero yo sé que tú sí lo sabes. El pastor también sufre, Así también es. llora. Cuando tú ves que alguien tendría que crecer y sigue siendo niño, Así lloro. es. Digo, Padre, ¿qué más puedo hacer? Repiten lo malo y se aferran a lo malo. O sea, quieren llevarte a que veas lo que no es la verdad, varón. Y lloro porque me siento decepcionado, me siento triste. Le digo, Padre, te fallé. Al final forma parte de ese crecimiento, varón. Y a Así es. veces no es que el enemigo te esté atacando, dice Dios, te estoy formando. En Amén. medio del quebranto, del dolor, esa unción que la gente ve, se desarrolló sufriendo, se desarrolló llorando. Y me ha tocado, hoy ya no he llorado de tristeza por el mundo, he Amén. llorado delante de Dios por lo que no he hecho bien o por lo que me falta hacer. Uf, Y es un proceso, así como todos tienen procesos, tú tienes un proceso, así yo es. tengo un proceso. En nosotros hay diversidad. Otro error que existe el ser humano es que te comparan. Ay, que Julano hace esto, Julano lo hace lo otro. ¿Por qué no Ujú. eres como su? Es que hay diversidad, Así somos es. diferentes. Y cuando nosotros, bueno, tú que has trabajado ministerialmente, vamos a Cuba, uno predica, otro cubre en oración, los Así demás es. nos dejamos usar por Dios para ministrar. Y Así es. dice el ministerio cubano, oye, los admiro, me gusta cómo trabajan ustedes. Nadie es más, nadie es menos. Es que vamos en el espíritu. Así es. Hoy, Amén. muchas veces en la iglesia, ¿sabes cuál es el mayor problema hoy en la iglesia, varón? Es el que ya tiene tiempo, pero no ha hecho nada, ya no se deja enseñar, porque cree que sabe. Entonces vendrá Así es. el chamaquito recién nacido, que hará lo que él ya no se deja enseñar, lo va a hacer, Así es. ¿ya? Pero creyéndose ser sabios, se vuelve uno necio. Así Y mismo dice el es. apóstol Pablo, no sea que empezaste en el espíritu y termines en la carne. Ese es un temor, Uf, varón, ¿eh? Ese es un temor. claro. Ese es un temor. Definitivamente. Híjole, apóstol, pues después de su respuesta muy fuerte y muy tremenda y creo que nos lleva a muchos a la reflexión y ojalá podamos reflexionar. Pero, apóstol, díganos un mensaje final que usted quiera compartir con los que nos están viendo y nos van a ver después. El mensaje es esto. Yo no sé cuánto tiempo ya nos tardamos, pero en ningún momento te hablé de religión. Así es. No te hablé de una doctrina, no te hablé de un movimiento pentecostal, no te hablé de la iglesia reformada, no te hablé de los bautistas que se respetan. No, no te hablé de eso. Únicamente de lo que es el poder de Dios. Amén. Cuando tú reconoces, tienes conciencia que ya no puede, Gracias. cuando Dios lo va a hacer. En toda esta experiencia espiritual que he vivido, he visto gente que tiene cáncer y Dios lo sana. He Amén. visto personas, amado hermano, que dicen, son drogadictos, tienen que vivir con lo que le inyectan, que es más fuerte que la cocaína, y lo dejan de hacer, ¿vale? Porque el poder de Dios eso es lo que hace, transforma. Hoy lo que te puedo decir, busquemos de Dios, Ajá. pero del Dios vivo, no de una religión. Si vas a la villa, está bien, ve a la villa, pero comprométete a dar testimonio de lo que te enseña, que yo sé que toda religión nunca te va a llevar para mal. El mal lo hacemos nosotros.
Así es. Wow. Pues muchas gracias, apóstol. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a Gracias Dios. por contarnos su testimonio. Bueno, un pedacito porque, insisto, es enorme lo que Dios ha hecho. Y como dice, no solo el antes, sino el después, el durante y lo que va a seguir Sí, haciendo Dios. y lo que falta, Así es. porque la Biblia dice que el que empezó la obra lo va a terminar. Amén. ¿No? Nada más que, pues permite que Dios siga tratando contigo. Amén. Dice que en el proceso nos va a hacer sufrir, pero al final que seamos una vasija de barro, pero usada por Dios. Amén. ¿Ya? Amén. Prime- Pues muchas gracias una vez más. Por ahí, después, si nos lo permite, primero Dios y luego usted, nos gustaría hacer lo que una vez se intentó, pero jamás salió al aire. Usted con su esposa, porque también es importante conocer las dos versiones de cómo lo vivió cada quien. Entonces, Sí, pues si Dios lo permite. porque hay una cosa, fíjate esto, eso que dices es bien importante, ¿eh? Yo te hablo de un fondo de sufrimiento Ajá. que anestesiaba mi alma con el alcohol y la droga. Varón, ella también vivió lo suyo y no usaba ni droga ni alcohol, o sea Así que es, también la vivió de una manera muy cruel así es, y sin tener ningún motivo alguno, varón. exacto. Únicamente se enamoró de una persona que al final la iba a hacer sufrir. Oye, qué feo y qué fuerte, mi hermano, de verdad. Algo Exacto. que se empezó con mucho amor terminó siendo un infierno. Sí, sí, definitivamente. Y digo, ya, si Dios lo permite, lo haremos así porque también ahí hay unos testimonios muy poderosos, Amén. pero lo vamos a hacer primero Dios. Y si Primeramente Dios Dios, lo permite, mejor lo hacemos en vivo porque creo que lo amerita la gloria a Dios. situación. Pero pues una vez más, gracias a todos los que nos escribieron. Ahorita nos escribe el pastor Edgar Velázquez. Dios le bendiga, pastor. Al pastor Hugo también le mandamos un abrazo. Pamela, Samuel, Marce, la pastora Sonia, Verónica. Y así muchos que perdónenme que ya no los nombre, pero gracias por acompañarnos. Ojalá sirva como una oportunidad de reflexionar y entender que Dios no es una religión, sino que es un Dios vivo que todo lo cambia. Entonces, pues muchas gracias, gracias apóstol una vez más No, gracias a y Dios que me amén, amén, permite hasta aquí, nos ha traído. amén. Pues muchas gracias hermanos, nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Que Dios me los bendiga. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Bendiciones.